Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Todos somos culpables, basado en la epístola o carta a los Romanos, capítulo 1, versos 18 al 32. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre, en el santo nombre, bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos ante tu santísima presencia para rogarte tu bendición en el estudio de la carta a los Romanos. Enséñanos lo que tú has, por tu Santo Espíritu, mostrado al apóstol Pablo, que lo escribió para la Iglesia Universal y enseñanza de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Pablo está escribiendo a la iglesia que se encuentra en Roma, una iglesia que él no conoce, que no fundó, pero que desea ir para ministrar un don espiritual, un regalo espiritual, pero a la vez él recibir también confort, también ánimo de parte de los hermanos. Que la fe mutua pueda ayudarles a crecer en el conocimiento y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él es deudor a todo hombre, toda mujer, a los gentiles, a los griegos, a los sabios, a los ignorantes. Es deudor en cuanto que Él tiene la obligación impuesta por Jesucristo a llevarles el santo evangelio o las santas buenas nuevas. Las santas buenas nuevas acerca de Jesucristo, que Él murió en la cruz para perdón de los pecados. Y es algo en lo que Él está ansioso, tan ansioso que varias veces deseó ir, pero hubo situaciones que lo impidieron. Entonces les escribe esta carta a los romanos para decirles que Él está presto a ir, pero no le ha sido posible. Como un preparativo para que cuando Él llegue ya lo conozcan a través de su carta. Esta carta, por la gracia, misericordia y providencia de Dios, ha llegado a nuestras manos. Y vamos a ver cómo Pablo habla acerca de que todos los hombres, en todos los tiempos, han sido culpables delante de Dios de ser pecadores, de ser gente rebelde contra Dios. Y por eso Dios está airado, está muy enojado, puesto que el hombre, como dice en el libro de Génesis, desde muy joven solamente piensa en hacer la maldad. Vamos a leer entonces esta sección del verso 18 al 32 y haré unos comentarios. Pablo dice que está ansioso de ir a predicar las buenas noticias a todos los que se encuentran en Roma, y si de él dependiera, pudiese multiplicar por miles de Pablos, iría a todo el mundo a que los hombres y mujeres conociesen las buenas nuevas. Y dice, pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. El Señor Jesucristo en un momento dado dijo que los fariseos, que eran maestros de la ley, que ellos eran separados, ¿qué es lo que significa fariseo? Separados de los demás, como gente que realmente buscaba de Dios, gente que realmente obedecía a Dios, que era gente que conocía de la ley,
El Señor Jesucristo les dijo que eran hipócritas porque ellos no entraban al reino de Dios ni dejaban que otros entrasen. Habían puesto tantas trabas, tantas leyes creadas por el hombre, que era imposible que la gente pudiese cumplir con todas y cada una de sus leyes. Y esto era un estorbo en lugar de una ayuda y bendición. Y Pablo retoma las palabras del Señor Jesucristo y dice que hay gente que en su maldad obstruye la verdad para que no llegue a otros. Sigo leyendo. Y Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos. En otras versiones dice que Dios está airado con estos hombres. Pero vamos a ver en un momento más que estos hombres no son un grupo, no es una élite, sino estos hombres es toda la humanidad. Y aquí entramos tú y yo, que en un momento dado pertenecíamos a este grupo de pecadores que obstruyen la verdad para con otros, que son gente que está bajo la ira de Dios. Y vamos a ver que por la gracia de Dios nos ha llamado a ser ahora sus hijos. Pero sigamos la lectura. Entonces Pablo dice, Dios está muy airado, muy enojado con esta gente. Esa gente, aquí Pablo ya está hablando acerca de aquellos que son pecadores, que no se han arrepentido de sus pecados. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios. Y Pablo dice, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Aunque esa gente no conociese las Escrituras, Dios nos ha dejado sin testimonio. Y Dios ha creado los cielos y la tierra para dar testimonio de su poder y su eterna divinidad. Dios da testimonio de sí mismo con la creación. Y así lo dice Pablo enseguida. Pues Dios mismo, dice, se los ha dado a conocer por medio de lo que Dios ha creado. Por medio de esta creación maravillosa y hermosa, Dios les ha mostrado a esa gente su eterno poder y su divinidad. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo. Y aquí Pablo no tan solamente está hablando de aquellos, sino ahora está hablando de todos, de aquellos y de nosotros, que en un momento dado estuvimos viviendo en maldad, ahora vivimos en santidad, pero también nosotros recibimos testimonio de quién es Dios a través de la creación. Sigo la lectura. Y también podemos, nuevamente Pablo aquí habla en plural, incluyendo a toda la humanidad, y él mismo se incluye. Y también podemos ver su poder. Así que esa gente ahora habla de aquellos que siguen en su pecado. No tiene excusa. Esa gente no puede decir, es que yo no sabía. Cuando la gente comete pecado, sabe que está cometiendo pecado en contra de Dios. Y sabe que Dios es porque ve su creación. Y a través de la creación sabe que Dios es y que tiene un gran poder. Entonces la gente no tiene excusa de cometer pecado.
Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios. Nuevamente, la creación les está dando pleno testimonio de que Dios es, pero no lo respetan ni le dan las gracias. En otras versiones dice que no le dan honra y otras versiones dicen que no le glorifican. Así pues, no lo respetan, no lo obedecen y, por lo contrario, en lugar de dar las gracias, lo ignoran. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Solamente piensan en hacer pecado y en cosas vanas o tonterías. Creen que lo saben todo. Creen que son sabios, pero en realidad no saben nada. Son necios, dice otras versiones. Así que se creen sabios y son unos necios. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Y Pablo más adelante dice que han hecho ídolos, imágenes para adorar, ya sea de criaturas humanas o de animales o de reptiles. Pero aquí quiero incluir también que se puede adorar al dinero, se puede adorar la fama, se puede adorar a un futbolista o a un actor, o también podemos adorarnos a nosotros mismos. Sigo la lectura. Se han hecho ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, o de animales de 4 patas y de serpientes. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. Dios, en su gracia y misericordia, nos ha retenido a toda la humanidad, que somos pecadores, nos ha controlado, nos ha metido dentro de ciertos lineamientos para que nosotros no hagamos tanto pecado como pudiésemos hacerlo. Me explico. Si Dios no me hubiese dado una moral, una ética, si Dios no hubiese dado leyes a la humanidad, al gobierno del país donde vivimos, si no hubiese leyes de todo tipo en la sociedad, en la familia, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, entonces uno pudiese hacer lo que quisiese, porque no habría castigo. Por ejemplo, yo conduciendo mi automóvil a 160 kilómetros por hora en una zona urbana donde se permite únicamente 45 kilómetros por hora, pudiera provocar un accidente, pero como no hay ley de tránsito que me impida viajar a esa velocidad, lo puedo hacer. Y así, cualquier ley, si no existiese, entonces el humano pudiera hacer terribles cosas. Dios nos ha dado una conciencia que nos dice lo que está bien o mal, aunque estemos nosotros habiendo nacido en una zona olvidada de la tierra, de la cultura de esta época. Siendo un aborigen en la Amazonia,
con el grupo en el que yo me desenvuelvo de personas, también hay leyes y necesariamente tengo que obedecer las leyes grupales. Entonces, aquí dice que Dios, en estas personas que lo han negado, porque han visto su eterno poder y su deidad manifestado en la creación, lo han negado, entonces llega un momento dado en que Dios, que está controlando a esa persona, en un momento dado Dios dice, bueno, tú quieres hacer lo que se te pega la gana, entonces quito todo control de ti. Y entonces la gente se hunde todavía más en el lodo del pecado. Retomando pues, dice Pablo, por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. Y ahora vamos a ver qué es lo que quieren hacer, qué es lo que hacen. Y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Una de las situaciones más difíciles que ocurre en el ser humano es que usa su cuerpo para pervertir la santidad del cuerpo. Dios ha dado al hombre y a la mujer el placer de las relaciones sexuales en el matrimonio. Y ahí empieza primeramente la perversión que va hundiendo al hombre. Cuando este placer, esta bendición de Dios, la ha trucado el hombre por una maldición. Teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio que no corresponde a la ley de Dios y todavía lo pervierten más. Leamos. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Pablo entonces regresa a un punto que es muy importante. La gente que conoce al Dios verdadero, y lo conoce porque Dios ha dado testimonio de sí a través de la creación, ha dejado a un lado a Dios y se ha vuelto a los ídolos, como dijo anteriormente Pablo, haciendo ídolos de criaturas humanas o de animales. Y nuevamente toma ese punto Pablo, en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Y aquí pudiéramos introducir en el concepto de dioses falsos cualquier cosa que el hombre adore en lugar de Dios. Sigo la lectura. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Y aquí Pablo pone un amén diciendo así sea. Después de esto, Pablo retoma el punto en el que nos quedamos, de que el hombre y la mujer que desprecian a Dios, que hacen a un lado las leyes de Dios, que no adoran a Dios sino a la criatura, entonces Dios quita todo control de ellos y los deja a la perversión de sus mentes. Sigo la lectura. Por esta razón, porque ellos ahora se han creado dioses falsos y se han olvidado de Dios y de sus leyes, por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Ya no hay restricciones de parte de Dios. Haz lo que tú desees. ¿Y qué es lo que hacen? Por ejemplo, y aquí Pablo va a hacer una lista que no es exhaustiva, sino simplemente es descriptiva de algunos pecados. Pero esta lista que Pablo escribe no está completa. No están todos los pecados que el hombre pudiera llegar a hacer. Entonces,
es una lista que marca solamente algunos pecados. Leamos, por eso Pablo dice, por ejemplo, entre ellos, entre esta gente pecadora que Dios ha quitado ya toda restricción, hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. Al cristiano se le tacha de homofóbico, y no es que el cristiano odie, deteste o le cause temor, que es lo que vendría siendo homofóbico, le cause temor el homosexual, sino que reconoce el cristiano que el homosexual y la lesbiana son pecadores, que se han rebelado en contra del conocimiento que tienen de Dios y de su ley, y que ellos han transgredido tanto las leyes de Dios y se han olvidado de Dios, que Dios entonces los deja a que ellos hagan lo que deseen. Así, bueno, pues, el homosexual y la lesbiana no nacen siendo homosexuales y lesbianas. Es una decisión que ellos toman en base a que se han alejado tanto de Dios que ya no hay temor de Dios en sus corazones. Y ocurre lo que Pablo dice, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y ahora se nos está obligando a que nosotros aceptemos a los homosexuales y lesbianas dentro de las iglesias como si no fuesen pecadores. Por supuesto que si llegan a mi iglesia serán bienvenidos, pero se les tendrá que decir que ellos son tan pecadores como la siguiente lista que Pablo hace. Son tan pecadores como el mentiroso, son tan pecadores como el homicida, son tan pecadores como aquel que hace fraude, son tan pecadores como aquel que miente. Para Dios basta un pecado para que nosotros estemos destituidos de su santa presencia. Pablo en esta misma epístola dice que el pago del pecado es la muerte. Y ahí cuando dice el pago del pecado, no hay pecados grandes y pequeños. No hay pecados terribles y pecados ligeros. Simplemente el pecado. Sigo la lectura. Y dice que de este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Aquí Pablo está hablando de las enfermedades venéreas, pero no tan solamente esto, también en la psiquis de la gente hay un daño profundo, y la gente sabe, siente que está haciendo lo incorrecto. Pueden tratar de acallar la voz de su conciencia, pero siempre se les estará señalando su mismo yo, su misma conciencia, que ellos están haciendo contra natura, contra Dios, contra su ley, viviendo de una manera que por ese motivo la ira de Dios está sobre ellos. Sigo la lectura. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Nuevamente, como no han querido tener en ellos las noticias de Dios, no han querido tener conocimiento de Dios, Dios los deja
de una manera libre para que todavía más profundamente entren en su pecado. Son gente injusta, y aquí Pablo empieza a escribir que la gente que no quiere seguir a Dios, obedecer sus leyes, no quiere tener noticia de Dios, no solamente son homosexuales o lesbianas, hay otro tipo de personas que, no siendo pues lesbianas y homosexuales, son pecadores. Y aquí habla de personas injustas, malvadas, codiciosas, son envidiosos o asesinos o peleadores o tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, se creen muy importantes, soberbios. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, a pesar de que Dios ha dicho que merecen la muerte, a pesar de eso, siguen haciéndolo. No hay arrepentimiento, pero además felicitan a quienes también hacen lo mismo que ellos. Tú y yo estábamos en esta lista. Pablo, en la epístola o carta a los Efesios, capítulo 2, dice que nosotros éramos tan pecadores como estos y que éramos hijos de ira. Y Pablo dice lo mismo que los demás. Por la gracia y misericordia de nuestro bendito Dios, ahora somos hijos de luz, hijos de Dios, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. La única diferencia es que Dios nos dio la luz suficiente para que nosotros pudiésemos entender que es en Jesús en quien podemos tener vida eterna. Y esta vida eterna empieza aquí, una vida en que buscamos agradar a Dios, en que caminamos en santidad para glorificar el nombre de Dios, honrar el nombre de Dios y darle gracias por todo lo que Él es y por todo lo que Él nos ha provisto. Querido hermano, para ti es esta invitación. Nosotros estamos obligados a vivir en santidad, porque no basta que nosotros digamos que creemos en Jesús como nuestro Salvador, sino tenemos que vivir el hecho de que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces, a quien tenemos que obedecer viviendo de una manera digna de Dios. Nosotros estábamos en esta condición. Ahora, por la gracia de Dios, hemos recibido la buena noticia. ¿Y cuál es? Que Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Tenemos que vivir consecuentemente de una manera santa que glorifique a Dios. Y por otro lado, tenemos que ser personas valientes para ir y hablarles a estos injustos, a estos pecadores, a estos malvados, asesinos, ladrones, mentirosos, homosexuales y lesbianas,
de que Dios quiere darles vida eterna en Jesús y perdonar sus pecados. Es una tarea que está pendiente. Te animo a que la hagamos. Dios te bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nos encomendamos en tus manos. Ayúdanos a entender tu palabra, a vivirla y obedecerla. Que sea así para glorificar tu nombre, honrar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Te recuerdo pues que tenemos Facebook, YouTube, tenemos Telegram y WhatsApp. Si eres tan amable, escríbenos. Queremos saber de ti. Comparte tus videos con tus familiares, amigos. Ve los videos anteriores. Estamos empezando Romanos. Acompáñanos todos los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Gracias. Dios te bendiga.